el problema número 10 de la temática de oscilaciones. El péndulo de un reloj de pared está formado por una varilla de 1 metro de longitud y masa M. ¿Vale? Tenemos un péndulo que está, una varilla que está colgando, ¿vale? Tiene una longitud L y una masa M, en cuyo extremo hay soldado un disco macizo, ¿vale? De masa 3M. Calcúlese el valor del radio del disco. Vale, aquí tenemos el radio R. El radio del disco para que el péndulo funcione con un periodo igual a 2 segundos. ¿Vale? El T debe ser 2 segundos. ¿Okay? Los datos de datos nos da una G un poco rara. G es pi cuadro M metros segundo cuadrado. Y luego nos da, y esto es importante, que seáis listos o listas, el momento de inercia de la varilla y el momento de inercia del disco, ¿vale? Esto os tiene que hacer entender que tenemos que tratar el péndulo como digamos, siguiendo el tipo de razonamiento que hemos hecho para el péndulo físico, ¿vale? Tenemos que aplicar este concepto, esta información, ¿vale? Tenemos que razonar en términos de momento de fuerza, momento de torsión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esta sacaremos la aceleración angular de este sistema que está oscilando con un ángulo tal, ¿vale? Un ángulo θ en ese caso, y podremos aplicar esa relación entre la aceleración y el propio ángulo, que es típica de un movimiento armónico simple. Cuando seamos capaces de hacer esto, pues podremos entonces definir el movimiento como un movimiento armónico simple y calcular pues lo que tengamos que calcular. ¿Vale? Entonces, el péndulo en cuestión es un péndulo físico y su periodo es igual a 2pi raíz de I, momento de inercia, por, pues aquí tenemos, vamos a definir la distancia, bueno, pues digamos que la distancia que va aquí en la fórmula del periodo de un péndulo físico, ¿vale? Es la distancia que hay entre el vínculo y el centro de masa o centro de gravedad. ¿Vale? Pues en este caso, en el caso del ejemplo del péndulo físico, cuando teníamos esta alubia aquí, decíamos que aquí estaba el centro de gravedad y que esta era la distancia L, ¿no? Entre el vínculo S y el centro de gravedad. ¿Okay? Pues en este caso es lo mismo. Lo que pasa es que el centro de gravedad yo no lo conozco. Sé que tiene que estar en algún punto entre pues, el centro de gravedad de la varilla y el centro de gravedad del disco, ¿no? El centro simétrico, simetría o de masa de varilla y disco. Y entonces hipotizo un punto por aquí y lo que sí tengo que definir es esta distancia D entre el centro de gravedad y el vínculo S. ¿Vale? Y es esta distancia D que va en la fórmula del periodo del péndulo sólido, péndulo físico, ¿vale? Y ahora, esta masa es la masa, lo pongo como en mayúscula porque es la masa del conjunto, ¿vale? De ambos, ¿ok? Esto es lo fundamental, porque de hecho esta es la fórmula a la cual yo le aplicaré aquí 2, porque el problema me dice que yo tengo que tener, que tengo que construir un péndulo físico que sea tal que su periodo sea 2 segundos, ¿vale? Y la incógnita aquí, de lo que tengo que tener, es el radio de ese disco, para que esto ocurra, ¿ok? Vale. Bueno, entonces, vamos despedazando todas estas partes y vamos viendo qué vale cada una de ellas. El momento de inercia del sistema. El momento de inercia del sistema, para empezar, es un momento de inercia en relación correspondiente al vínculo S, el punto S. ¿Vale? Entonces, este momento de inercia será la suma del momento de inercia de la varilla respecto al punto S y el momento de inercia del disco respecto al punto S. ¿Vale? El momento de inercia de la varilla respecto a uno de sus extremos, porque el vínculo S coincide con uno de sus extremos, ya lo tenemos calculado, lo calculamos en clase. Es 1/3 M varilla, la varilla pesa M, tiene una masa de M, ¿vale?
m por la longitud de la varilla al cuadrado. 1/3 ml al cuadrado, ¿vale? La longitud de la varilla es justo L. ¿Ok? Ya está, nada más simple. ¿De acuerdo? Ahora, el momento de inercia del disco es el momento de inercia del disco respecto al punto S. El momento de inercia del disco respecto al punto S no sabemos calcularlo. Conocemos cuál es la fórmula del momento de inercia de un disco respecto a su centro de gravedad, ¿no? Su centro de masa, ¿ok? Que de hecho es un medio. Sí, el momento de inercia del disco es un medio. La masa del disco, el enunciado nos dice que es 3m, ¿vale? R al cuadrado. Esto es el momento de inercia del disco respecto a su centro de masa. Pero nosotros tenemos que definirlo respecto al vínculo S, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos dice que el momento de inercia respecto a un eje cualquiera A es igual al momento de inercia respecto al centro de masa más la masa del sistema que está rotando, ¿vale? Por la distancia al cuadrado entre el centro de masa y el punto A. ¿Por qué? Sería la distancia entre los dos ejes de rotación que yo estoy teniendo en cuenta, ¿vale? Bueno, pues en este caso entonces yo tengo un eje de rotación que pasa por el centro de masa del disco, que es esto, ¿vale? Y el otro eje de rotación es el eje que está en el vínculo S. Entonces, tengo que aplicar esta fórmula, este teorema de ejes paralelos con el momento de inercia respecto al centro de masa, que es justo esta fórmula de aquí. O sea, que el momento de inercia del disco respecto al vínculo S es el momento de inercia del disco respecto a su centro de masa, más la masa del disco, 3m, ¿vale? Por la distancia entre el centro de masa y el vínculo. Esta distancia es L más R. ¿Lo veis, no? Esto es R. Y esto es L. Profesor, Sí. la distancia primera que está en morado, ¿hasta dónde llega? Hasta el centro de masa. Aquí. No, el centro de masa, perdón. Sí, el centro de masa del sistema, del conjunto. Ah, del conjunto. Varilla más disco. Este punto de aquí. Vale. ¿Vale? Ok, entonces, esto es el momento de inercia del conjunto, ¿vale? Voy a reescribirlo mejor aquí. Entonces, el momento de inercia total respecto al vínculo S es 1/3 ml al cuadrado más un medio, sería 3 medios m r al cuadrado más 3m. Esto es al cuadrado, ¿eh? La distancia estaba al cuadrado, ¿vale? Sería 3mr al cuadrado más, espero no salirme, no, más 3ml al cuadrado más 6mrl. He resuelto, he descompuesto directamente el cuadrado del binomio, ¿vale? Si reorganizamos estos términos, aquí me sale... y sustituimos que L, un dato del problema, que L es 1 metro, ¿vale? Todo esto, voy a escribirlo aquí, el momento de inercia total respecto al vínculo S es m por 9 medios r al cuadrado más 6r más 10 tercios. ¿Vale? No he hecho nada más que poner el factor común m, sustituir a L 1.
Este es 1, este es 1, este es 1, ¿vale? Y bueno, reorganizar un poco los factores, hacer los cálculos y tal. ¿Ok? Este es el momento de inercia total. Ahora, y entonces hemos calculado este término de aquí. Ahora tenemos que calcular esta distancia, ¿vale? Esta distancia es justo la coordenada del centro de masa, ¿vale? Voy a borrar varias cosas. Esto ya lo tenéis claro. Esto era que G era igual a pi al cuadrado metro segundo cuadrado. ¿Vale? Ahora, la distancia es justo la coordenada del centro de masa, ¿vale? El centro de masa es 1 partido m por la sumatoria de mr. ¿Os acordáis? En este caso, este r es la distancia del centro de masa de todos los elementos que constituyen el sistema de partículas. No olvidemos que este es un sistema de partículas hecho por una varilla y un disco. Entonces, el centro de masa de esto, ¿a qué es igual? Pues es igual. Sí. Me ha preguntado María una cosa. La distancia al centro de masa no es más pequeña que r. La distancia al centro de masa no es más pequeña que r. ¿Cómo que más pequeña que r? Sí, está aquí, ¿no? Es que no le va el micro, entonces lo tiene que escribir. Ya, pero... O sea, esto es aquí, ¿no? Yo digo que si tengo la varilla, que tiene su centro de masa aquí, y tengo el disco, que tiene su centro de masa aquí, el centro de masa de ambos estará por aquí, digo yo, ¿no? Aquí está el vínculo. Entonces la distancia D, ¿por qué es L más R? Yo he dicho esto, no lo he dicho yo, ¿eh? No he dicho que D sea L más R. Para la del... Es que cuando has puesto el momento del disco... Sí, pero eso era el centro de masa del disco. Pero luego has puesto más 3m entre corchete r más L al cuadrado. Pero eso era aparte, ¿no? Claro, porque esa era la distancia entre el centro de masa del disco y el vínculo, que es L más R. Ya, eso era para el momento del vínculo. Estaba calculando el momento del disco, efectivamente. ¿Vale? Es decir, estaba aplicando el teorema de los ejes paralelos y me hacía falta la distancia entre el eje de rotación centro de masa del disco, un momento que me estoy asando, la distancia entre el eje centro de gravedad del disco y el eje vínculo, y esta distancia es L más R. Claro, ¿no? Ahora, D es otra cosa. D es esto. Esto es R y esto es L. L más R es distinto de D. Es mayor, de hecho, que D. ¿Vale? Claro, ¿no? Ok. Bueno, entonces, si yo quiero calcular el centro de masa de este sistema, ¿ok? El centro de masa es 1 partido m, la masa total, que sería 3m del disco más m de la varilla, 4m. Y ahora aquí arriba pongo el producto de la masa de la varilla por la distancia de la varilla, más el producto de la masa del disco por la distancia del disco. ¿Qué es la distancia? Cuando digo distancia, es la posición, la coordenada del centro de masa de cada uno de ellos. La coordenada del centro de masa de la varilla es esta. Es esta de aquí. Es L medios. Porque la varilla tiene su centro de masa en su centro geométrico, ¿vale? Entonces esto sería L medio por M de la varilla. ML por L medio, ¿vale? Y esto sería la contribución al centro de masa de la varilla. Más la masa del disco, 3M, por la posición del centro de masa del disco, ¿vale? Que es otra vez L más R.
¿Vale? ¿Os cuadra? ¿Ok? Si resuelvo esto, digamos que esto sería D. ¿Vale? Porque es la coordenada de este punto de aquí. Si queremos ser más precisos, deberíamos escribir aquí, visto que estamos con esas coordenadas, esto sería la Z del centro de masa, y esto sería la sumatoria entre M y la Z de I. E de I y Z de I. ¿Ok? Esto no hacía falta aclararlo, ¿no? Bien, pues entonces... Sí. Yo es que me he perdido calculando la distancia. Esa D. La distancia corresponde a la coordenada del centro de masa. Esto sí lo has entendido, ¿no? Esto te queda claro. Porque si este es un eje Z, ¿vale? El centro de masa es justo la distancia que tenemos que tener en cuenta. Porque es el punto donde yo considero que se está aplicando la fuerza peso, que es la responsable de aplicar ese momento de torsión y que finalmente es el valor que tienen que poner en esta formulita. Eso sí, ¿no? Vale. Bueno, pues el centro de masa, que es esto de aquí, centro de masa, ¿ok? Está a una distancia, digamos, incluida, comprendida entre L y L más R. Es mayor que L, pero es menor que L más R. ¿Cómo calculo este centro de masa? Este centro de masa es la Z de este punto. La Z de este punto, pues tenemos que calcularla mediante la fórmula del centro de masa. La fórmula del centro de masa es 1 partido la masa total por la sumatoria de todos los elementos que componen el conjunto del sistema de partículas, donde vamos a considerar el producto entre las masas de cada uno de los elementos del sistema de partículas por la coordenada de esa partícula, ¿no? De ese elemento del sistema de partículas. ¿Y cuál es la coordenada? Cuando calculábamos teníamos partículas aquí. Y calculábamos el centro de masa. Esto era el centro de masa, ¿vale? Y decíamos que el centro de masa es, si esta es la masa 1, esto es R1, en la posición de la masa M1. Y esta es la masa M2 con el R2, ¿vale? Decíamos que el centro de masa, no me quiero salir, ¿no? Es igual a 1 partido, sería en este caso, supongamos que sean solamente 2, ¿no? M1 más M2, ¿vale? Bueno, sí, ¿eh? Sería M1 por R1 más M2 por R2, ¿no? Pues aquí exactamente lo mismo. La única diferencia es que yo aquí tengo una varilla y un disco, no tengo una partícula. Pero el centro de masa de una varilla, lo hemos dicho, el centro de masa de un sólido representa el punto donde se podría representar todo ese sólido como si fuera una única partícula. Con lo cual, cuando yo calculo el centro de masa de un conjunto de sólidos rígidos, lo tengo que hacer en función de la posición de sus centros de masa, ¿vale? La posición del centro de masa de la varilla es este punto de aquí, y la posición del centro de masa del disco es este punto de aquí, ¿vale? Pues este punto de aquí es el punto medio de la longitud de la varilla, el de medios. Entonces yo tengo que hacer el cálculo del producto entre la masa de la varilla y la coordenada de su centro de masa, el de medios, ¿vale? Y el centro de masa del disco es la masa del disco, 3m, por L más R, que es la coordenada del centro de masa del disco. Partido por la suma de las dos masas, 3m más 1m. ¿Claro? Vale, sí, gracias. Vale. Ahora, haciendo lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Considerando que esta m se van y sustituyendo 1 a L, esto me sale de... me sale 3/4 R más 7/8. ¿Vale?
Bien, pues ya está. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es aplicar esta fórmula. Yo sé que el periodo es igual a 2 segundos, entonces digo, vale, pues elevo todo al cuadrado, ¿no? Más cómodo. 4pi cuadrado por el momento de inercia. El momento de inercia es esto. Por, voy a poner un 4pi m aquí fuera. ¿Vale? Que sería esto. Por 9 medios r al cuadrado más 6r más 10 tercios. ¿Vale? Porque esto he quitado la raíz. Y ahora esto lo divido por d, que sería 3 cuartos r más 7 octavos. ¿Vale? Aquí tengo por 4m, que es la masa total del conjunto, 3m más m, y g, que es pi cuadrado. ¿Vale? Ojo siempre a los datos que da el enunciado, ¿eh? En este caso es crucial para que salgan los cálculos, ¿vale? Y todo esto es igual a 4, porque he elevado todo al cuadrado, ¿vale? Entonces, esto y esto lo elimino. Y como lo que me interesa es despejar R, lo que voy a hacer... me queda espacio aquí. Lo que voy a hacer es despejar esto, o sea, llevar esto arriba. Entonces digo que esto es 9 medios R al cuadrado más 6R más 10 tercios es igual a... Multiplico este término, lo llevo aquí arriba y lo multiplico directamente. 4 y 4 se me van. Y me queda 3R más 4 y 8 se simplifican. Sería 7 medios. Más 7 medios. ¿Vale? Ahora esto lo reorganizo y esto me sale. Escribo aquí. 9 medios R al cuadrado más 6R espérate que os doy directamente más 3R menos un sexto igual a 0. ¿Vale? Este es lo que me sale reorganizando esta ecuación. Es álgebra tonta, ¿vale? Es multiplicar esto y bueno, esto se resta con esto y ya está. Esta es una ecuación de segundo grado, me da dos soluciones. A ver, sí. Dos soluciones, me da menos 0,718, es decir, menos 71 centímetros, que evidentemente no es la solución que busco, y 5,16 centímetros, que es la solución que busco. ¿Vale? Ok. El radio del disco es 5,16 centímetros.